hermanos, cuando llamen a los ancianos de la iglesia, yo entiendo que eso envuelve también preguntando a la persona que está enfermo: ¿tienes un pecado que reconoces? ¿Algo que estás haciendo que no le agrada a Dios? Y arreglar eso también. No solamente es orar y tirarle aceite. Bienvenido a nuestro estudio Los Esenciales de la Vida Cristiana, donde en estos días estamos estudiando las razones por la enfermedad. Recuerde que la semana pasada vimos que una de las causas de la enfermedad es la muerte. Como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Todos somos de una raza moribunda por nuestro pecado. Y por eso todos los que nacen en un cuerpo de pecado mueren. Y como todos tenemos un cuerpo de pecado nacido de hombre, entonces la muerte es inevitable. Hay una excepción: si el Señor viene y nos transforma el cuerpo y vamos directo al cielo, eso viene con la segunda venida de Cristo. Y con la muerte viene la separación del alma y el cuerpo. No es una muerte eterna si somos de Cristo, porque nuestra alma va a la presencia del Señor y nuestro cuerpo se queda en la tumba para ser resucitado más tarde. Ahora, la segunda razón por la enfermedad que vamos a estudiar es la enfermedad para disciplina. Miremos la palabra de Dios. En 1 Corintios capítulo 11, Dios está hablando por medio del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto y a nosotros, hablando de la cena del Señor. La cena del Señor es para recordar la muerte de Cristo, pero tiene otro propósito. Es para que hagamos un autoanálisis de nuestra vida. Escuchemos la palabra de Dios ahora. En 1 Corintios 11, del 28 al 32, dice la palabra así: Por tanto, pruébase cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Ahí nos muestra que Dios toma un interés especial en sus hijos. Los trata diferente. ¿Cómo los trata Dios a sus hijos? Bueno, si ellos están en pecado, los castiga, como dice aquí. Les da su disciplina. ¿Qué es lo importante de este pasaje? Varias veces habla de probarse cada uno a sí mismo. Si nos examinásemos a nosotros mismos, una autoevaluación. Dice Pablo aquí que habían personas en la iglesia que no se habían autoexaminado, que estaban viviendo
en pecado. Y si estudias el libro de 1 de Corintios, vas a ver que el apóstol Pablo está tocando muchos problemas que tenía esa iglesia de pecado. Y aquí nos dice, cuando están tomando la cena del Señor, y diariamente es buen ejercicio, debemos probarnos, examinarnos, a ver si las cosas están bien con Dios. A veces nos enfermamos y seguimos con la rutina. Bueno, parece aquí decir, y dice aquí, que algunos de los hermanos de Corinto se habían enfermado por causa de no examinarse, por causa de no probarse a sí mismo. Se habían debilitado también, estaban débiles, y algunos, dice aquí, se habían dormido, y muchos duermen. Dice que muchos duermen. ¿Y qué es dormir? No, dormir es algo bueno, pero no. En este caso, el dormir es la muerte. Se habían muerto. ¿Por qué? Porque no se habían examinado, no se habían probado a sí mismos. Tú me estás diciendo ahora, tal vez estás con una enfermedad. Y tú dices, pastor, yo no estoy seguro si esto es por muerte o si es por una disciplina de Dios. ¿Cómo voy a saber? Bueno, hermanos, yo les explico que Dios no nos esconde las cosas. Si tenemos pecado en nuestra vida que Dios está juzgando o castigando, el Espíritu Santo lo hace bien claro a nosotros. Dios nunca castiga a alguien que no sabe por qué se está castigando, en el sentido del pecado. Siempre cuando uno está siendo castigado por el pecado, en esa disciplina, Dios siempre nos da una revelación, nos da un entendimiento de lo que estamos haciendo mal. Nos habla por medio del Espíritu Santo. Dice la palabra que uno de los ministerios del Espíritu Santo es reprendernos de pecado. Nos muestra el pecado que tenemos. Pero a veces no le damos importancia a esa manifestación. A veces queremos hacer excusas. A veces queremos defenderlo. A veces decimos, bueno, lo voy a cambiar luego. Todas estas respuestas, defendiéndolo, diciendo que todo el mundo lo hace, diciendo, Señor, ahora no, más tarde lo voy a cambiar. Todo eso ofende al Espíritu Santo de Dios, entristece al Espíritu Santo de Dios y trae el castigo de Dios sobre nosotros. Por eso la importancia de darle importancia a esta examinación personal, a ese autoexamen de mi vida. Señor, estoy con esta enfermedad por causa de un pecado que yo tengo, por desobedecerte o por no hacer algo que tú me dijiste que tenía que hacer, que es igual y desobedecer. Entonces vemos que el segundo propósito de la enfermedad puede ser la disciplina. No siempre. Fíjense que Job, sus amigos estaban siempre apuntando a esta necesidad o este propósito. Y decían, bueno, mira, Job, tú estás enfermo porque has pecado y Dios te está castigando. No era el caso de Job. Y no necesariamente todas las enfermedades son por causa del pecado. Hay un pasaje en el libro de Santiago capítulo 5 que habla de cómo Dios quiere que nosotros incluyamos a la iglesia
a los ancianos de la iglesia en la enfermedad. Es decir, que se envuelva la iglesia en esto del sanamiento de la enfermedad. Santiago capítulo 5, versículo 13 dice así: ¿Está alguno de vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Ahí está la enfermedad. La pregunta: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Hay varias cosas que se repiten mucho. Uno es la oración. La otra es estar haciendo un encuentro con el pecado. Dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros. No estar escondiendo nuestro pecado. Y yo creo que eso también envuelve cuando hay un pecado interpersonal, como estaba en la iglesia de Corintios. Estaban peleando entre ellos. Eran unos problemas graves que tenían, unos pecados graves que tenían. Y fíjense que la sanidad también se amarra a nuestra condición del pecado. Cuando dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Este trabajo de la iglesia en sanamiento de los hermanos, cuando llamen a los ancianos de la iglesia, yo entiendo que eso envuelve también preguntando a la persona que está enfermo: ¿tienes un pecado que reconoces? ¿Algo que estás haciendo que no le agrada a Dios? Y arreglar eso también. No solamente es orar y tirarle aceite. Se debe hacer también porque está aquí en la Biblia. Se debe ungir con aceite. Se debe orar para la sanidad de la persona. Pero también aquí el énfasis grande es: confesaos vuestras ofensas unos a otros. Arreglar asuntos con Dios. Y es importantísimo en tener sanamiento de las enfermedades si la causa de esa enfermedad es disciplina. Si Dios está castigándonos por algo que estamos haciendo o no haciendo, entonces arreglar ese caso y entonces esperar el sanamiento de Dios. Fíjense que también está envuelto mucho la oración. La oración nos amarra a Dios, muestra nuestra dependencia de Dios, muestra nuestra fe en Dios. Y así vemos la segunda razón por la enfermedad es para disciplina. Si tú estás enfermo ahora, sería un importante ejercicio probarse a sí mismo. También llamar a los ancianos de la iglesia, si eres miembro de una iglesia bíblica, para que te ungen y para envolver la iglesia en ese proceso de sanamiento, dándole más o menos la gloria a Dios en vez de a los doctores o los hospitales. Dios está sanando. Y cuando es por esto del pecado que tenemos nuestra enfermedad, entonces Dios usa esa enfermedad
para traernos otra vez a Él. Qué bueno es nuestro Dios, qué amable es nuestro Dios con nosotros. No nos deja quedarnos en pecado. Hace todo lo necesario para que sirvamos a Él con santidad. Cada uno pruébase a sí mismo. Señor y Padre, queremos que tú uses este mensaje para tu honra y tu gloria. En el nombre precioso de Cristo lo pedimos. Amén.